verdad universalmente reconocida que un hombre que posee una gran fortuna debe estar en busca de una esposa. Hoy, mi equipo, Elmer Mamani, Anthony Carrillo, Sonia Flores y la que les habla, Sharon Tapia, les voy a contar la obra Orgullo y Prejuicio. Esta obra fue escrita por la autora Jane Austen con tan solo 20 años de edad en el año 1813, en Inglaterra. Ustedes se preguntarán por qué le puso el nombre Orgullo y Prejuicio a la obra. ¿Qué es lo que estas dos emociones o sentimientos pueden llegar a causar en las personas? Si usted desea saber lo que puede llegar a pasar, esta obra es para usted. Esta obra trata de cómo era la cultura en los siglos pasados, en cómo las relaciones motivadas por el amor y el dinero llegaban a ser promiscuas y mezquinas, encubiertas por el velo de la sociedad burguesa. Esta obra es importante porque les ayudará a percibir la dualidad que hay entre el amor y el dinero, que era muy común en esa época en Inglaterra. Otro dato más es de que esta obra fue la más célebre de la autora en toda su carrera literaria. Y el corazón de Elizabeth, antes frío e insensible como una piedra, finalmente se abrió a los sentimientos que tenía hacia Darcy, pues los sucesos que habían ido sucediendo habían cambiado su opinión respecto a él. Es así que, finalmente, acepta la propuesta de matrimonio del señor Darcy. Elizabeth pertenecía a la familia Bennet, un matrimonio conformado por 5 hijas. Elizabeth, quien vive y actúa de acuerdo a lo que le dicta la razón. Jane, bella y delicada como una flor. Mary, estudiosa y un poco aburrida. Y Lydia y Catherine, 2 jóvenes descontroladas completamente. Su madre ve la oportunidad perfecta para casar a una de sus hijas con la llegada de Charles Bingley. El señor Bingley organiza un baile en su honor y las hermanas Bennet logran asistir. Es en ese baile cuando el señor Bingley queda cautivado por la belleza de Jane. En el baile también se encuentra uno de los amigos del señor Bingley, el señor Darcy, quien trata con desdén a Elizabeth, insinuando que su belleza no es lo suficiente para él, debido a la diferencia de clases. En la comunidad se lo tilda de arrogante y pretencioso, diciendo que su ego es tan inmenso como el océano. Al pasar el tiempo, se hace evidente que Jane y el señor Bingley se atraen mutuamente. Un día, cuando es invitada a la casa del señor Bingley, ella cae enferma, y es su hermana Elizabeth la que tiene que acudir a cuidarla, siendo menospreciada por los habitantes de la casa Bingley por su estatus social. Al retornar a su casa, Jane y Elizabeth se encuentran con el señor Collins, un clérigo que no goza con la aprobación de nadie dentro de la casa Bennet, debido a que éste será el que herede toda la fortuna de los Bennet cuando el señor Bennet fallezca, dado que ésta no puede ser heredada por hijas mujeres. El señor Collins es un clérigo que disfruta de dar extensos y pomposos discursos, y es considerado una persona tonta y un poco arrogante. Es por eso que, cuando le propone matrimonio a Elizabeth, ésta lo rechaza. Finalmente, el señor Collins le propone matrimonio a la amiga de Elizabeth, Charlotte, y ésta acepta. Elizabeth conoce al señor Wickham, un soldado que está vinculado con el pasado del señor Darcy. Este le cuenta cómo el señor Darcy lo despojó de la herencia que por derecho le correspondía, dejándolo completamente en la ruina. Esto aumenta el repudio de Elizabeth hacia el señor Darcy. Llega el invierno y los Bingley, junto con el señor Darcy, deben retornar a Londres y no volverán en mucho tiempo. Jane se entera de que la hermana del señor Bingley desea que éste se case con la hermana del señor Darcy para aumentar la fortuna de ambas familias. Esta noticia pone muy triste a Jane, quien se echa a llorar desconsoladamente, y Elizabeth está completamente segura de que el señor Bingley ha sido influenciado por su amigo, el señor Darcy,
puesto que él considera que el señor Bingley y su hermana no deben estar juntos. Esto hace que Elizabeth aumente aún más su repudio hacia él. Llega la primavera y Elizabeth decide visitar a su amiga Charlotte, quien ahora es la señora Collins. Cerca vive Lady Catherine, una mujer acostumbrada a imponer su voluntad. El señor Darcy se encuentra hospedado allí, ya que es su tía y él está de visita. Darcy y Elizabeth empiezan a frecuentar y la inteligencia y encantos de Elizabeth acaban por conquistar al señor Darcy. En una visita, cuando la fresca lluvia caía de los cielos, Darcy sorprende a Elizabeth con una inesperada propuesta de matrimonio. No sin antes decirle que a pesar de su origen inferior, él la amaba. Esto enfurece mucho a Elizabeth, quien le increpa que ella jamás podría casarse con una persona que dañó a su hermana separándola del señor Bingley, y lo acusa de haber estafado al señor Whitman. Darcy, herido por las recriminaciones de Elizabeth, decide alejarse, no sin antes entregarle una carta donde explicaba que él no vio amor en Jane hacia el señor Bingley. Por ello, decidió alejarlos para protegerlo de una relación desafortunada. Y en el caso del señor Whitman, que el despilfarro de su herencia y el atrevimiento por tratar de seducir a su menor hermana lo hacían merecedor de su desgracia. Elizabeth se da cuenta que había juzgado mal al señor Darcy y que nunca le dio la oportunidad de defenderse. Transcurre el tiempo y Elizabeth decide ir de vacaciones con unos parientes quienes la convencen de visitar Pemberley, la finca del señor Darcy. Mientras él se encontraba fuera, Elizabeth queda impresionada por su belleza, tamaño y organización del lugar. Los sentimientos de Elizabeth empiezan a cambiar. Comienza a sentir amor por el señor Darcy. Esto se origina debido a las alabanzas que escucha por parte de la ama de llaves, quien se refiere a las actitudes generosas y nobles que conoce de su patrón. Pasan los días y Elizabeth recibe una carta donde le dicen que su hermana Lidia, una de las menores hermanas, se había fugado con el señor Whitman. Elizabeth se altera mucho y le cuenta esto al señor Darcy. Él se siente culpable por no haber expuesto al señor Whitman en su momento. Elizabeth regresa a su casa, donde están preocupados por la honra de la familia. Poco después, Whitman acepta casarse con Lidia. Esto sorprende mucho a Elizabeth y ella se entera que detrás de todo esto estaba el señor Darcy, quien ayudó a pagar las deudas del señor Whitman para que él se casara con Lidia. Poco después, el señor Darcy y Bingley deciden regresar a Netherfield, donde Bingley le propone matrimonio a Jane y es aceptado. Y el señor Darcy insiste nuevamente con Elizabeth y ella lo acepta, a pesar de que Lady Catherine le había indicado que lo rechace. Pero ella ya amaba al señor Darcy, por ello decide hacerle caso a su corazón. Darcy y Elizabeth nos dejan una de las mejores lecciones, pues vale la pena estar junto a alguien cuyo amor nos convierte en mejor persona. Estar junto a alguien con quien uno pueda crecer, sacar lo peor de sí, caminarse y corregirse para ser humilde y justo de corazón, causa una dicha incalculable. En el amor verdadero hay pasión, pero también razón. Inteligencia e integridad son valores recurrentes dentro de la historia que, profundizando hechos, librando dificultades y evitando en lo posible herir al otro, plantean el desarrollo del amor como un gran desafío y supone a su vez una gran recompensa. En resumen, lo que la novela intenta transmitirnos es que las primeras impresiones suelen engañarnos. Por esta razón te invito a leer Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y a liberar tu mente de verdades ajenas, formar tu propia opinión de los demás, pues es un hecho que la gente no hace buenas predicciones de compatibilidad sin tomarse un buen tiempo para conocerse.